Leyendo me convertí en un semidios. Capítulo 2. Nuevos invitados. Página 12. Todos los dioses estaban impactados al ver a los dos semidioses y el sátiro, pero más era su impacto al sentir la energía divina de Atenea en la chica rubia. Vaya, al parecer en el futuro solo habrá dos diosas vírgenes. Afrodita dijo divertida al ver la cara de Atenea y Artemisa. Dite, no molestes a mi hermana, esto es nuevo para ella. Hefesto regañó a su esposa. Oh vamos Efi, ¿sabes cuántas veces he tratado de que una de esas dos encuentre el amor? Si Atenea lo pudo encontrar en el futuro, estoy segura que Arti también encontrará un hombre que la enamore. Afrodita le contestó al dios. De hecho, Lady Afrodita, mi madre sigue siendo virgen, entre mi madre nunca hubo un apego emocional, bueno, por parte de mi padre tal vez sí, pero mi madre solo estaba interesada en la mente de mi papá, ya que tenía un gran conocimiento sobre la historia de la guerra, por lo que decidió tener un hijo mental él y M con aquí. La semidiosa le aclaró la situación de su madre a la diosa del amor, lo cual terminó decepcionando a Afrodita. Aunque con Lady Artemisa no está tan equivocada. La hija de Atenea agregó nueva información. Bueno, por lo menos una sí se enamoró. La diosa dijo en un suspiro derrotado. Me llamo Annabeth mamá y por lo visto estamos en el pasado. Sí, por tu forma de vestir y la del hijo de cabeza de alga veo que son de un futuro muy lejano. Atenea le respondió a su hija. Sí, jajajaja, pero ¿sabes por qué venimos al pasado, mamá? Annabeth le preguntó con curiosidad a su madre. Los destinos nos mandaron esta serie de libros que hablan como Hefesto es convertido en semidios y nos lo dieron para que reaccionáramos a ellos. Atenea le respondió a Annabeth. Oh, ya veo, si no les molesta me gustaría leer el siguiente capítulo. Annabeth les pidió permiso a los dioses. Lo siento Lord Apolo, pero le pediré amablemente que no le coquetee a mi novia, por favor. El semidios se dirigió al dios con voz calmada y una sonrisa muy aterradora que intimidó al dios. Perdón amigo, como eres hijo de Poseidón, no me imaginé que fueran pareja. Apolo dijo nervioso, pero se molestó al escuchar a sus hermanos reírse de él. Sí que es celoso tu hijo Kio, jajajajajajaja. Hermes le dijo a Poseidón mientras se reía de Apolo. Eso no es nada, deberían de ver lo celoso que es Jason con Piper. Grover dijo tranquilamente. ¿Jason? ¿Piper? Demeter preguntó curiosa. A Jason es hijo de Lord Zeus y Piper de Lady Afrodita. Grover le respondió a la diosa. Egen, hija de Atenea, continúa la lectura por favor. Zeus le pidió a Annabeth que continuara leyendo ya que sintió como su esposa lo miraba con sed de sangre. Capítulo 2. Nueva vida y nueva identidad. Todos se sorprendieron por el nombre del segundo capítulo, pero no dijeron nada y prefirieron poner atención. ¿Por qué? Esa era la pregunta que pasaba en la mente de Dioniso en estos momentos. ¿Por qué le pasaba todo esto a él? ¿No era suficiente con soportar a los estúpidos de los mocosos? Estaba empezando a creer que esa ninfa a la que persiguió era hija de uno de los destinos, sino cómo se podía explicar que fueran tan crueles con él. Story continues below. Mientras tanto, con el autor de este fic. Pensamientos del autor. Debí de aceptar la propuesta de Zenosama. Regresando a la historia XD. Todos los dioses y los semidioses con el sátiro se quedaron en shock, pero Perky y Grover reconocieron el nombre de Broly y pensaron que tenía que ser alguien al cual llamaron con ese nombre, ya que el original es un personaje de ficción de un anime. ¿Broly? ¿Zenosama? Atenea preguntó curiosa y en respuesta a ello una televisión apareció y un mensaje apareció. Zenosama es el dios creador de varios universos en otra dimensión. Los dioses se sorprendieron ante esa aclaración. Ya veo, sería el equivalente a Lady Chaos. Atenea dijo analíticamente, ¿y Broly? Atenea volvió a preguntar, pero esta vez se empezó a reproducirse un video. Al término del video todos los dioses estaban aterrados por lo que acababan de ver. Hermano, yo que tú me alejaría lo más que pueda de esa ninfa. Apolo dijo aterrado por ver lo desquiciado que estaba ese sujeto. Destruyo un planeta como si no fuera nada. Demeter dijo en shock mientras lágrimas caían por su rostro. Ella, al ser la diosa de la agricultura, estaba conectada con la naturaleza y podía sentir cómo las plantas y la tierra gritaban de agonía. Pero Demeter no era la única, Artemisa estaba igual que ella mientras lloraba lágrimas de rabia e impotencia al sentir la vida de toda la fauna silvestre de ese planeta era extinguida. Es un monstruo. Estia dijo mientras se tapaba la boca y lloraba por el cruel final que tuvieron los mortales de ese planeta y sobre todo el ver el miedo y el dolor de los pequeños seres que pertenecían a ese planeta, los cuales tenían la esperanza de volver con sus familias, pero ese sueño fue arrebatado por Broly. Será mejor que continúes con la lectura, amor.
Perky le dijo en un susurro a su novia, la cual asintió. ¿Me podrías decir, cómo es que terminaste así? Dioniso le preguntó a su hermano, queriendo saber con Hefesto terminó de ese modo. La verdad no sé, lo único que recuerdo es que estaba en mi forja, de repente siento un dolor inmenso en mi espalda y después me encuentro despertando en una cama en la casa de un mortal, el cual me había encontrado tirado en el suelo inconsciente. Esto sorprendió a Dioniso y Chirón ya que esto generaba más dudas que respuestas. Al parecer su hermano no sabía lo que le había pasado, por lo que se propuso a contarle todo lo sucedido en este periodo de tiempo. La verdad es muy extraño lo que está pasando, cómo alguien pudo atacar a Hefesto en sus propios dominios sin que éste lo pudiera haber detectado. Atenea pensó para sí misma pero fue escuchada por todos. Debe de ser alguien experto en sigilo y muy hábil en esconder su presencia. Artemis dijo pensativa. Te doy la razón en eso. Ahora la pregunta es cómo logro pasar a la forja de Hefesto. Sin ninguno de nosotros puede pasar. Atenea siguió con su cuestionamiento. De hecho actualmente hay dos personas que pueden pasar, las cuales son Afrodita por ser mi esposa y padre, ya que él va en ocasiones a hablar conmigo. Hefesto le respondió a su hermana. Eso deja más dudas aún, ya que padre no te atacaría y se ha demostrado que tampoco es Afrodita ya que sufrió al creer que habías muerto, incluso cambio de apariencia, además de que estuvo 2 semanas enteras con Ares siéndote infiel. Atenea le recalcó en la cara a la diosa del amor, lo cual la entristeció. Atenea, estás lastimando a Dite. Estia regañó a su sobrina. Atenea solo desvió la mirada hacia su hija y le dijo que continuará la lectura, lo cual obedeció, pero en su mente la diosa de la guerra tenía a un sospechoso pero no lo diría aún. Hefesto, ¿hace cuánto que te despertaste? El dios herrero miró confundido a su hermano ya que lo vio con un semblante serio, algo que no era propio de él. Me acabo de levantar de mi estado de coma temporal hoy mismo por la mañana. Esto dicho solo incrementó la seriedad de la situación, por lo que el dios del vino no perdió más tiempo y procedió a explicar lo sucedido. Verás Hefesto, te hemos estado buscando durante 2 semanas enteras, no sabíamos dónde buscar hasta hoy que Afrodita apareció después de haber estado 2 semanas encerrada en el templo de Ares. Esto entristeció al dios, ya que su amada esposa no se había dado cuenta de su ausencia hasta hoy y todo porque prefería estar en la cama con su hermano, pero fue sacado de sus pensamientos ya que Dionisio siguió contando los hechos. El dios de la guerra vio esto y frunció el ceño, tomó el brazalete y se lo guardó, pero no notó que Atenea había visto todo mientras lo miraba desconfiadamente. Por su parte Afrodita se acurrucó más en los brazos de su esposo mientras le decía que eso ya no iba a pasar, que solo sería de él y de nadie más, lo cual alegró al herrero, ocasionando que la abrace con cariño, lo que le dibujó una sonrisa a la diosa al sentir el amor tan puro de su esposo, lo que le alivió su malestar y la relajó. Ella nos mandó a decir con Eros que lo más seguro estabas en tu forja, que no nos preocupáramos, que lo más probable es que estuvieras tan entretenido con un nuevo invento que lo más probable era que siguieras trabajando ahí. Hefesto no pudo negar el pensamiento de Afrodita, ya que no era la primera vez que pasaba. Cuando llegó se encontró con todas las luces de tu forja apagadas, al encenderlas se encontró con algo que la traumó. Esto dicho por Dionisio alertó a Hefesto. ¿Qué fue lo que encontró su esposa? ¿Qué es lo que había pasado en su forja? Afrodita estaba con la mirada baja al escuchar la gran devoción que tenía Hefesto hacia ella, su corazón dolía desde el inicio de la lectura, sentía que algo andaba mal, como si le estuvieran poniendo una venda en los ojos. Por el momento dejaría eso de lado, su prioridad era pasar tiempo de calidad con su esposo, ganarse su perdón y aprender de los errores que tuvo su contraparte para no cometerlos. La historia continúa abajo. Ella encontró por todo el piso rastros de Icor. Tu Icor, al ver esta escena se alteró y te empezó a buscar por todo tu taller. En su búsqueda encontró un rastro que daba a tu balcón, pero no te encontró ahí. Solo encontró un collar con un dije que le habías estado fabricando. Fue en ese momento en el que ella se dio cuenta de lo que en realidad significas para ella, y el hecho de perderte le rompió el corazón en 1000 pedazos. Hefesto estaba atónito, por lo que escuchó a Afrodita y lo amaba, ella lo amaba. Unas cuantas lágrimas comenzaron a caer de las mejillas del dios convertido en semidios. Nunca pensó que la diosa del amor lo llegaría a amar, pero lo dicho por su hermano decía todo lo contrario.
Esa declaración de Hefesto fue como un balde de agua fría para la diosa del amor, el escuchar de que su esposo creía que nunca lo iba a amar le dolió, ella era la diosa del amor, era ridículo no pensar que no terminaría enamorándose de alguien tan dedicado, dulce y cariñoso como lo ha demostrado ser el dios herrero, puede que al inicio estuviera enojada porque la casaron en contra de su voluntad, lo que la orilló a cometer el error de acostarse con Ares, no pensaba con claridad por la rabia, lo que la cegó e hizo que actuara sin pensar. De repente la diosa sintió un increíble asco en contra de Hefesto y a su vez un gran deseo de irse con Ares y acostarse con él, ¿qué en el Hades le estaba pasando? ¿Por qué sintió asco en contra de su esposo sin motivo alguno? ¿Y por qué sintió la necesidad de follarse a Ares sin ningún motivo alguno? Estaba a punto de ceder ante esos impulsos, pero se fueron cuando sintió una agradable calidez que la rodeaba. Afrodita, ¿estás bien? Hefesto preguntó preocupado. La diosa del amor fijó su mirada en la de su marido y se perdió en sus hermosos ojos, eran como dos llamas. ¿Cómo era posible que le diera asco? No tenía sentido, colocó su delicada mano en su mejilla y lentamente se acercó a sus labios hasta reclamarlos como suyos, la diosa se deleitaba con la calidez y dulzura que sentía en ellos, solo la hacía desear más y más, esta misma sensación de excitación y deseo la había experimentado con Ares, pero a diferencia de con Hefesto ella sentía que era forzado, como si se lo infundieran en la mente, en cambio con el dios herrero era natural y eso la encantaba y volvía loca, quería desvestirlo en ese mismo instante y llevárselo a la cama. Sentía como su cuerpo deseaba al herrero dentro de ella como si ya había probando al dios y su esencia se había marcado a fuego en ella. Al final terminaron separándose por falta de aire mientras un hilo de saliva los unía, ambos jadeaban de la excitación, mientras la diosa del amor tenía corazones en sus ojos y veía con una gran lujuria y deseo al dios herrero, los demás dioses y los semidioses estaban avergonzados por lo que acababan de ver, pero Ares estaba que hervía de la rabia ya que Afrodita nunca lo besó y vio de esa forma cuando lo hicieron. Seguiré con la lectura. Annabel dijo sonrojada por lo que acababa de ver. Así es, hermano, lo que piensas no está equivocado, ella se dio cuenta que te ama, pero no creo que se diera cuenta en ese momento, por lo que pude ver ella ya se había dado cuenta inconscientemente, pero no fue sino que sintió que te había perdido, que sus sentimientos hacia ti se mostraron desde el fondo de su corazón. Hefesto no sabía qué decir, se había quedado mudo, pero de repente un recuerdo de hace 5 semanas le vino a la memoria. Flashback. Esto les llamó la atención a todos los presentes, pero más a la diosa del amor. Ella quería saber cómo su versión del libro le demostró su amor al dios herrero para ella replicar la acción con su esposo esta noche. Hefesto se encontraba en su taller cuando un leve olor a perfume invadió su olfato, de repente sintió como lo abrasaban por su espalda y sintió como si 2 suaves almohadas se pegaran a su espalda. La historia continúa abajo. Efi, ¿por qué aún estás trabajando en tu taller? ¿Y no has venido a dormir a nuestro templo? El dios herrero sintió como una melodiosa y seductiva voz le hablaba al oído, rápidamente reconoció de quién se trataba y se sorprendió al ver que era su esposa, ella nunca había venido a buscarlo, era extraño pero no iba a negar que le gustaba que ella estuviera ahí con él. Afrodita le sonrió al dios herrero y se acurrucó más en su pecho, le estaba fascinando el calor que desprendía, sin duda se volvería adicta a él, pero se hizo una nota mental para pasar tiempo con Hefesto en la forja. Bueno, cariño, lo que pasa es que Ares me pidió que arreglara sus carros y todas las armas de su arsenal. Esto extrañó a la diosa del amor ya que no tenía sentido el pedido de su amante a su esposo. Pero ni siquiera estamos en guerra, aparte él ya no usa su carro de guerra desde que tiene su Harley Davidson. La diosa cuestionó a su marido. Bueno, amor, a las armas se les tiene que dar un mantenimiento ya que, aunque no se usen, estas pierden su filo y sobre su carro, cuando lo pone en el pedido solo significa algo. Esto extraño a la diosa. ¿Qué significado tenía esta acción de Ares? ¿Y qué significa esto, querido? Afrodita le preguntó extrañada a su marido. Significa que él quiere mantenerme ocupado unas semanas, para que ustedes puedan tener sexo en nuestro templo. Esto fue una punzada en el corazón para la diosa, eso significaba que todas esas veces que se acostó con Ares, en la cama que compartía con Hefesto, las veces que su marido se ausentaba por semanas era porque Ares le había dado tanto trabajo que duraba semanas haciendo su pedido y lo peor de todo, Hefesto sabía de las intenciones de Ares, pero aún así seguía aceptando el trabajo. Ni creas que eso va a funcionar conmigo, Ares, a la mínima de que mi esposo no llegue a nuestro templo a dormir iré a buscarlo, eres un imbécil si crees que ese truco te va a resultar.
Afrodita le dijo con molestia a Ares, lo que provocó que el dios de la guerra chasqueara los dientes de molestia, pero lo que más intrigaba a la diosa era el por qué su esposo aceptaba el encargo si sabía de las intenciones de Ares. Al ver la tensión crecer, Annabeth decidió continuar con la lectura. Si sabías el motivo, ¿por qué sigues aceptando los pedidos? La diosa cuestionó las acciones de su esposo. Porque si no lo hacía, él tendría que usar tu embruja habla conmigo para que lo terminara haciendo. De todos modos, esto impactó a la diosa. Su marido pensaba que ella iba a usar su encanto verbal en su contra. Ella le acarició la mejilla y le dio una dulce sonrisa. Eso es mentira de Ares, yo nunca usaría mi embruja habla contigo. A lo dicho por la diosa, Hefesto se empezó a reír, lo cual sorprendió a Afrodita, pero fueron las siguientes palabras que salieron de su boca las que casi hace que llore. Pero Afrodita, tú ya has utilizado tu encanto verbal conmigo cuando me obligaste a construir un escenario de pole dance en el templo de Ares para que le pudieras bailar, todas las veces que fueras a tener sexo con él. La historia continúa abajo. Esa declaración fue como un balde de agua congelada a la diosa, a diferencia de su contraparte ella sí empezó a soltar ligeros sollozos. No sabía lo que era ese tal pole dance, pero sonaba que era algo sexual. Eso no le molestaba, lo que le molestaba era que la idiota de su contraparte usó su embruja habla en su esposo. ¿Qué tan estúpida se había vuelto en el futuro? Esto fue como un balde de agua fría para la diosa, sintió como si fuera a llorar, pero después se acordó lo que había pasado esa vez. Ares le había dicho que le había ganado un vino de su reserva especial a Dioniso, recuerda haber tomado con él, después estar enfrente de Hefesto junto a Ares y después recuerda estarle bailando en ese tubo a Ares mientras se quitaba la ropa. Ese bastardo la había emborrachado y había hecho que usara su embruja habla en Hefesto. La diosa del amor sentía una gran rabia en contra de Ares, pero ya se encargaría de él. Por el momento iba a darle una pequeña probada de lo que iba a pasar en su aniversario de bodas, ya que Afrodita estaba pensando en pasar una noche de pasión con él. Aparte, ese día era su día más fértil, lo que implicaba que se terminaría embarazando de él, pues para la diosa del amor ya era hora que naciera un niño del amor y la forja. Todos miraron con molestia a Ares, pero la más furiosa era Afrodita, pero también se entristeció al saber que posiblemente habían pasado milenios y aún no le daba un hijo o hija a su esposo. Ella le había negado la maravilla de ser padre y lo peor es que tuvo que verla embarazada de otros hombres, ya sean dioses o mortales, pero eso ya no iba a suceder. Ella le daría un hijo o hija y se convertiría en la esposa perfecta. Si recuerdo eso, querido, y la verdad te pido disculpas, ese estúpido de Ares me embriagó con un vino especial de Dioniso. Si hubiera estado sana te juro por el río Estigia que no hubiera usado mi encanto contigo. Pero ahora deja tus herramientas y vámonos a nuestro templo, te tengo una sorpresa. En el templo del dios del fuego, Hefesto se encontraba acostado en su cama esperando a su esposa, la cual le dijo que lo esperara. Después de esperar unos minutos las luces se atenuaron, se empezó a escuchar una música la cual el dios tenía que aceptar que lo estaba empezando a animar en ciertas partes. De repente su olfato captó un ligero olor a perfume y de repente por la puerta su esposa entró moviendo sus caderas de forma seductiva con un baby doll negro el cual se transparentaba, lo que le permita ver sus pechos desnudos y sus bragas de encaje negras. Todos los dioses masculinos por inercia voltaron a la pantalla para verlo narrado, pero se decepcionaron al ver que estaba negra, lo que indicaba no les mostrarían la escena. Lo que no sabían era que solo lo podían ver Afrodita, Hefesto, Annabeth y Perky, pero los semidioses en vez de ver a los dos dioses se miraban a ellos mismos representando lo leído. Parece que no va a haber espectáculo para ustedes y solo va a ser para Efi, para el hijo de Poseidón, por lo que veo. Afrodita dijo en un tono burlón. ¿Es eso verdad, hijo? ¿Puedes verlo? Poseidón le preguntó sorprendido y celoso a Perky. En cierta forma. Perky contestó muy avergonzado. Me ves como tu novia, ¿verdad? Es lógico, yo tomo la apariencia de la definición de belleza perfecta de quien me mire. Creo que es tierno que veas a tu novia en mí, eso demuestra el amor que le tienes. Afrodita le dijo a Perky con una sonrisa. En realidad no es usted Lady Afrodita, soy yo, ya que yo también puedo verlo, pero a los que veo son a mí y Perky. Annabeth le respondió a la diosa. Oh, ya veo. La diosa dijo sorprendida. Pero no se equivoca Lady Afrodita, en usted veo la apariencia de Annabeth.
Perky confirmó lo dicho con anterioridad por parte de la diosa. Atenea al escuchar eso se calmó y pensó que tal vez el hijo de barba de Percebe era el indicado para su hija. La diosa se puso enfrente de la cama y empezó a bailar lentamente meneando sus caderas y tocándose cada parte de su cuerpo. Dio media vuelta para darle la espalda a su esposo, se inclinó un poco y empezó a hacer twerk y mientras lo hacía se fue inclinando más hasta poder tocar el piso. Pudo escuchar un jadeo de excitación de Hefesto ya que las bragas de encaje que estaba usando eran especiales ya que tenían una hendidura que permitía que Hefesto pudiera ver su intimidad. La diosa se incorporó, dio media vuelta para ver de frente a su marido y le siguió bailando de manera sensual mientras caminaba alrededor de la cama. La diosa tenía que admitir que estaba muy excitada, mucho más que cuando le bailaba a Ares, y eso era porque Hefesto no la veía con lujuria o morbo, sino que la miraba apenado y como si fuera la mujer más hermosa del mundo, y esa reacción del dios herrero le encantaba. Esta era la primera vez que le bailaba a su esposo y definitivamente lo haría de nuevo, pero algo le llamó la atención y era que Hefesto estaba cabeceando luchando con el sueño para no dormirse, lo cual se le hizo tierno y se subió a la cama y empezó a gatear hasta él, y cuando lo tuvo enfrente de su cara le dijo con voz suave: "Te veo cansado, Effie, lo mejor será que descanses". No, estoy bien, por favor no te detengas, me está gustando mucho tu baile. El dios se apresuró a responderle a la diosa, no quería que esto terminara. Hefesto iba a seguir hablando pero Afrodita lo silenció con un beso en los labios, se separó lentamente de él y le dijo: "No querido, estás muy cansado por culpa de Ares, será mejor que duermas". Al término de esas palabras la diosa le sopló a Hefesto una bruma rosada que salió de su boca, lo que provocó que el dios se durmiera. Afrodita se acurrucó en el pecho de su esposo y procedió a dormirse abrazada a él. A la mañana siguiente Hefesto se levantó y vio con sorpresa que su esposa seguía aún con él, le dio un beso en la frente y se levantó de la cama con mucho cuidado para no despertar a su esposa. Cuando estaba a punto de salir escuchó una voz que le llamaba, se dio la vuelta y vio que era Afrodita, la cual le preguntó que si a dónde iba. Él le dijo que a su forja. Le contestó que tuviera un buen día. Pero antes de que Hefesto saliera de la habitación escuchó unas últimas palabras de la diosa del amor. "Effie, te quiero". Fueron las palabras que la diosa le dedicó a su marido. "Y yo te amo". Fue la respuesta que éste le dio. Fin flashback. Y tierra llamando a Hefesto. Dioniso llamaba a su hermano mientras le sacudía la mano enfrente de su cara. ¿Eh? Ah, perdón, me quedé pensando en algo, ¿hay algo más que debería saber? Hefesto le preguntó a su hermano, queriendo saber más información al respecto. Si cuando Hera se enteró de todo esto no pudo soportar tanto dolor y se desmayó, y por lo que se sigue sin despertarse. Esto preocupó en gran medida a Hefesto, ya que él y su madre habían empezado a arreglar su relación de madre e hijo. Ella le había
perdonado, solo se podía imaginar lo que estaba sufriendo su madre, incluso Afrodita, ya que Dioniso le dijo que ella también estaba sufriendo su pérdida. La historia continúa abajo, llévame al Olimpo hermano, no quiero que mi madre y esposa sigan sufriendo más mi pérdida. Dioniso se sorprendió por la reacción de Hefesto, pero se apresuró a terminar de contarle lo que sucedió en la mañana. Hera sonrió al saber que su hijo la había perdonado, lo que la llenó de más energía y convicción para ganarse el perdón de su hijo. No te preocupes Hefesto, Afrodita está más tranquila ya que Hades nos dijo que seguías vivo ya que no sintió que te desvanecieras, aparte Artemis se llevó a Afrodita a su campamento para que Ares no intentara u obligarla a tener sexo con él, descansa por esta noche hermano, mañana por la mañana iremos al Olimpo donde nos reuniremos con nuestro padre. A la mañana siguiente. Hefesto y Dioniso se habían teletransportado a la sala del Olimpo, donde le pidió a una ninfa que llamara a su padre y Hera. Pasaron los minutos y Zeus junto a Hera aparecieron por las puertas. Hera tenía la mirada baja y perdida, se podía notar el dolor por el cual estaba pasando. Por otra parte Zeus se mostraba preocupado y demasiado tenso. Si se lo preguntaras a Hefesto, cuando por fin estaban cada quien en su trono, Zeus empezó a hablar. ¿Para qué nos llamaste Dionisio? ¿Y quién es este semidios el cual te está acompañando? Dionisio suspiró y agarró aire, en estos momentos estaba maldiciendo de nuevo su maldita suerte. Bueno, primero que nada juro por el río Estigia que todo lo que diré es verdad. Bueno, es lógico que hiciera eso ya que estoy seguro que lo más probable es que no me hubieran creído. El dios del vino dijo calmado, a lo que todos no pudieron negarlo ya que era lógico que Zeus y Hera se mostraran incrédulos. Esto sorprendió a Zeus, tenía que ser importante si su hijo estaba haciendo un juramento tan importante. Hera levantó la cabeza por la sorpresa de escuchar a Dionisio jurando por el Estigia, pero rápidamente su atención se la llevó el semidios el cual la estaba viendo con una sonrisa amorosa. Esto hizo que el corazón de la reina se acelerara, pero no de excitación porque le gustara el niño sino porque sentía amor maternal hacia él. El semidios el cual me acompaña hoy no es un semidios cualquiera, es en realidad Hefesto el cual no sabemos por qué pero terminó siendo un semidios. Santa Cachucha, ya dijo la frase. Apolo dijo sorprendido. Sí, entendí la referencia. Perky dijo juguetonamente. ¿Qué referencia? Apolo le preguntó confundido. Olvídelo Lord Apolo, es algo de mi época, se me olvidó que estoy en el pasado, solo quería que el ambiente fuera más relajado. El hijo de Poseidón dijo con un suspiro. Oh, ya veo, no te preocupes. Apolo le respondió con una sonrisa. Annabeth solo se rió y le dio un tierno beso en los labios a Perky para animarlo. Por nosotros eso fue algo perturbador, se parecen tanto a Atenea y Poseidón que es como si los estuviéramos viendo besarse a ellos. Hermes dijo impactado. Los dicho por el mensajero de los dioses estremeció de terror a los dioses mencionados y provocó que los semidioses se rieran en una sonora carcajada, la cual fue secundada por los demás dioses a excepción de sus padres y de Ares el cual estaba amargado y molesto. Esto dejó en completo shock a los reyes del Olimpo, pero al no ver ningún castigo por parte del Estigia a Dionisio, supieron que el dios del vino estaba diciendo la verdad. Rápidamente Hera se paró de su trono y lágrimas comenzaron a caer de sus hermosos ojos, se encogió al nivel mortal y fue corriendo hacia su hijo desaparecido. Cuando llegó a él lo abrazó con fuerza y comenzó a llorar mientras decía cuánto lo había extrañado y el dolor que sintió cuando creyó que lo había perdido para siempre. La historia continúa abajo. Por otra parte Zeus no podía decir nada, porque siendo sincero la verdad no tenía ni puta idea de cómo había pasado esto, pero sí estaba seguro de algo y era que esta situación era muy peligrosa. Si los dioses menores se enteraran de esto lo más seguro es que quisieran matarlo y así tendrían oportunidad de tener el trono de Hefesto en el Consejo Olímpico, pero no solo eso, ahora que su hijo era un semidios las leyes antiguas se aplican a él y ningún dios puede interferir en su vida directamente y lo más importante, sin Hefesto su fuerza de ataque se disminuirá ya que no tendrían al heredero del Olimpo para que los ayude a reparar y darle mantenimiento a sus armas. Esto es muy grave. Tenemos que encontrar la forma de regresar a Hefesto a la normalidad, llamaré a Atenea y Apolo. Al terminar Zeus mandó un rayo al cielo indicándole a su hija e hijo que requería su presencia en la sala del trono. Cuando llegaron Atenea y Apolo se sorprendieron de ver la escena enfrente a ellos. Su padre estaba sentado pensativo en su trono, Dionisio estaba leyendo una revista de vinos y Hera estaba abrazando y besando en la mejilla a un semidios el cual se parecía mucho a ella, pero lo que más le extrañaba era que su padre no estaba haciendo nada al respecto. Los dos se miraron y se asintieron mutuamente. Bueno, no les voy a mentir, lo más seguro que reaccionaría de esa manera. Apolo dijo con una leve risa.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Apolo. Atenea secundó al dios del sol. ¿Se podría saber para qué nos llamaste padre? Atenea le preguntó con intriga a su padre. Bueno, verán, lo que pasa es, Zeus pasó a explicarle todo lo que les dijo Dionisio y se sorprendieron de que ese semidios sea Hefesto. Atenea rápidamente se puso en modo analítico tratando de resolver el misterio de cómo era posible de que su hermano terminara en ese estado. Por otra parte, Apolo se dirigió a donde estaba Hefesto y procedió a checar si no tenía efectos secundarios que le perjudicaran de manera negativa. Esto es muy interesante e inusual a la vez, tendré que buscar en mi biblioteca para poder encontrar una solución. ¿Encontraste algo fuera de lo usual, Apolo? Apolo escuchó a su hermana y procedió a contar lo que descubrió. Sí, al terminar de checar a Hefesto me di cuenta que su cuerpo y mente están perfectamente sanos, pero pude ver una cicatriz que parecía de una apuñalada en la parte de la espalda de Hefesto, pero la cicatrización que se muestra en la herida es como si fuera de hace años, pero cuando la toqué Hefesto reaccionó como si fuera una herida reciente. Si mal no recuerdo, Afrodita nos contó que en el taller de Hefesto había icor seco, lo que indica que lo atacaron, y esto se confirma con tu hallazgo de la cicatriz. Si mi teoría no es incorrecta, puede ser que la daga que usaron para atacar a Hefesto es la responsable de haberlo convertido en un semidios, lo que me facilita las cosas para encontrar una solución a este problema. Bueno, tal parece que no me voy a quedar así por mucho tiempo. Hefesto dijo alegremente, pues te diré. Perky dijo nervioso, lo cual preocupó a los dioses, ya que la reacción del hijo de Poseidón significaba que Hefesto estuvo así por mucho tiempo, incluso puede ser que por años, lo cual era preocupante. El rápido análisis de Atenea sorprendió a todos, pero no por nada era la diosa de la sabiduría. Esto tranquilizó un poco a Zeus, pero aún así estaba preocupado por cómo pueden reaccionar los semidioses y dioses menores, así que decidió que solo los presentes en la sala y Chirón serían los únicos en saber sobre la condición de Hefesto, pero su hijo le pidió que también le dijeran a Afrodita, ya que no quería que sufriera. También Apolo sugirió que le informaran a su hermana, ya que le había prometido a Afrodita que iba a buscar a Hefesto. Zeus procedió a llamarlas y cuando llegaron las dos diosas se sorprendieron al ver a los demás que estaban ahí, pero Afrodita se le quedó mirando al semidios que estaba en la sala, pero Zeus la sacó de sus pensamientos y procedió a contarles toda la situación. Cabe recalcar que cuando la diosa del amor se enteró que el semidios era su marido, se abalanzó hacia él, lo que causó que los dos cayeran al piso, pero a Afrodita le dio igual y empezó a besar de manera apasionada a Hefesto, ya que no le parecía que la diosa se comportara de esa forma con su bebé. Quita tus sucias manos de mi bebé, Afrodita. Hera le gritó a la diosa del amor. Puedo hacer lo que quiera con él, Hera, después de todo se trata de mi esposo. Afrodita le contestó a la reina de los dioses con un tono burlón y desafiante. Jajaja, sí, claro, como ahora sí es guapo, ahora sí es tu esposo, ¿verdad? Solo quieres tener sexo con él para luego volver con Ares para seguir abriéndoles las piernas. A mí no me engaña, maldita puta. Hera le recalcó sus acciones a Afrodita, lo cual enfureció a la diosa del amor. Ella sabía que no tenía derecho de llamar a Hefesto su esposo, pero desde hace tiempo había empezado a sentir un sentimiento por el dios herrero. No sabía de qué se trataba, pero esa vez que le bailó a su esposo se quedó cautivada de cómo la miraba. Fue tanto así que ni siquiera fue al templo de Ares para tener sexo con él, sino que se quedó al lado de su esposo. Afrodita sabía que había cometido muchos errores y había lastimado muchas veces a su marido. Demonios, incluso dejaba que su propio hermano la tocara enfrente de él. Tan solo de pensar en eso le revolvía el estómago. Ahora se da cuenta que Ares solo la quería por su cuerpo y que Hefesto la amaba de verdad. Ya había perdido a su esposo una vez, no lo volvería a perder una segunda vez por culpa de Hera. ¿Tu bebé? ¿Y desde cuándo es tu bebé, Hera? Acepto que lo que le he hecho a Hefesto no tiene nombre y no merezco su perdón, pero estoy decidida a luchar por su amor y de demostrarle que estoy dispuesta a cambiar por él, para poder ser marido y mujer, así que no me vengas con el discurso de madre sobreprotectora. Tú, al igual que yo lo ha lastimado, lo tiraste del Olimpo por no ser perfectos según tú, así que no quieras actuar como su madre, algo que nunca has sido para Hefesto. Afrodita encaró a Hera dándole a entender que estaba dispuesta a cambiar para poder tener el perdón de Hefesto. Pero también le recalcó las acciones que la reina del Olimpo realizó en contra de su propio hijo. Esto no le agradó a Hera. Para ella, Afrodita no sabía por lo que ella había pasado para poder ganarse el perdón de su hijo, y ahora venía esta perra la cual se hacía la arrepentida por todo lo que había hecho. Hera sabía muy bien cómo era Afrodita, ella solo quería acostarse con Hefesto y cuando tenga lo que quería iría directo con Ares, rogarle que la follara como la perra que es.
En la sala se pudo sentir otra vez un sentimiento melodramático el cual provenía de las dos diosas mencionadas en la lectura, las cuales habían empezado a llorar porque todo lo dicho en la lectura, pero de repente sintieron que alguien las abrazaba por lo que vieron de quién se trataba y se sorprendieron que era Hefesto el cual le dio un beso en los labios a Afrodita y otro en la mejilla a Hera. Las dos diosas abrazaron al herrero mientras lloraban y le pedían perdón. Después de un tiempo las dos se calmaron y Annabeth decidió seguir con la lectura. Hefesto vio que subía la tensión entre su esposa y madre, así que decidió intervenir para que no empezara una pelea entre las dos diosas. Madre, yo confío en Afrodita, sé que lo que dice de cambiar es verdad, de hecho semanas atrás me lo ha demostrado, incluso se queda a dormir conmigo, por favor, dale una oportunidad como yo te la di a ti. La reina miró fijamente a su hijo, el cual le estaba pidiendo que le diera una oportunidad a la puta de su esposa, luego miró a Afrodita y notó que la estaba mirando con determinación y que estaba agarrada de la mano con su hijo. Hera entrecerró los ojos mirándola fijamente, estaba dispuesta a darle una oportunidad, pero iba a tener que demostrarle que en serio iba a cambiar para bien de Hefesto. Mi hijo quiere que te dé una oportunidad y solo porque él lo pide te la daré, pero no creas que será así de fácil, me tendrás que demostrar que de verdad estás dispuesta a cambiar. Ahora mi pregunta es, ¿estás dispuesta a lo que sea para demostrarme que hablas en serio? Al escuchar esto, Afrodita sabía que Hera iba a ponerle alguna especie de reto o prueba. La diosa del amor sabía que si quería poder estar con Hefesto tenía que convencer a Hera. Se armó de valor y le dio una mirada de determinación a la reina del Olimpo y le asintió de manera afirmativa, dándole a entender que aceptaba el trato. Al ver la afirmación de la diosa del amor, Hera formó con su poder una manzana dorada y se la mostró para empezar a explicar de qué se trataría su prueba. Esta manzana que ves aquí te convertirá en una semidiosa, al llegar al campamento te reclamarás como tu hija, después de todo seguirás teniendo tus poderes, te harás pasar como su novia e incluso podrás dormir en mi templo con él, te doy mi permiso. Si coqueteas o le eres infiel con otro semidios, volverás al Olimpo en tu forma de diosa, donde tu castigo será la anulación de tu matrimonio con Hefesto y tendrás que casarte con Ares y Hefesto podrá elegir con cuál de sus pretendientes se quiere casar. Todos jadearon ante la prueba que Hera le había impuesto a Afrodita, la cual era dura, pero todos escucharon un grito de indignación. ¿Quiénes son las malditas perras que me quieren robar lo que es mío o por derecho o propio? La diosa del amor gritó colérica. Creo que ya se olvidó que la obligaron a casarse con él. Hermes le susurró a Apolo. ¿Por qué me pegaste? El dios del sol preguntó molesto, porque tienes boca de profeta animal, ya se te olvidó que también eres el dios de la profecía, imbécil. Hermes le susurró molesto a su hermano, el cual se elevó sus manos a su boca al darse cuenta que la había cagado. Al terminar su discurso todos estaban en shock, esta vez Hera se había pasado, la prueba que le estaba dando a Afrodita era demasiado dura a su parecer, ya que prácticamente le estaba diciendo que renunciara a su estatus de diosa para poder dejarla estar con Hefesto y así que pudiera demostrar que hablaba en serio. Pero a la diosa del amor no le importó las condiciones de Hera, para Afrodita era un reto que cumpliría, después de todo su amor por Hefesto era inmenso. Lo que la puso furiosa era que unas malditas putas querían robarle a su esposo, cuando sepa quiénes son les haría entender que Hefesto era suyo y solamente suyo. ¿Me podrías decir quiénes son las malditas putas que están detrás de mi esposo 000? La diosa del amor gritó con furia, exigiendo los nombres de aquellas diosas que se atrevían a querer quitarle lo que por derecho era suyo. Nota. Afrodita será muy posesiva con Hefesto y no dudará en amenazar a cualquiera que intente coquetear con él. Esto incluye a sus propias hijas. Hera se rió de la expresión de Afrodita y decidió darle a la diosa lo que quería, y vaya que los nombres de las pretendientes de su hijo serían un golpe bajo en su ego. Bueno, las pretendientes de mi hijo son 1. Belona / Enio. Panteón grecorromano, diosa de la guerra, 2. Freyja. Panteón nórdico, diosa del amor, 3. Kadesh. Panteón egipcio, diosa del amor, 4. Amaterasu. Panteón sintoísta, diosa del sol, 5. Xochiquetzalcoatl. Panteón azteca, diosas del amor y sexualidad. Al escuchar los nombres, el poder de Afrodita comenzó a aumentar de la furia que sentía. En los nombres que Hera le había dado habían 4 diosas con sus mismos dominios. ¿Cómo se atrevían a querer quitarle a su esposo? La que no le sorprendía era Enio, ella siempre estaba junto a Ares en cualquier batalla, pero cuando supo de que ella le había sido infiel a Hefesto con Ares, se alejó de ellos. Incluso Afrodita sabía que ella estaba enamorada de Hefesto desde que lo vio, y por fin estaba haciendo su movimiento de quitárselo, pero lastima por ella ya que Hefesto era solo suyo.
Hermes y Apolo se dieron una palmada en la cara al ver que la boca del dios del sol los había traicionado, pero no fue lo único en todo el Olimpo, se pudo sentir el inmenso poder que emanaba Afrodita al enterarse que diosas con sus mismos dominios querían quitarle a su esposo. Pues diles a esas malditas putas que se van a quedar con las ganas ya que Hefesto me pertenece a mí y solo a mí como de ahora en adelante yo solo le pertenezco en cuerpo y alma lo juro por el Estigia. Afrodita gritó mientras le arrebataba de la mano la manzana a Hera y se la empezaba a comer. Al terminársela una luz la comenzó a envolver y al disiparse se pudo ver a una niña de 14 años de piel blanca, pelo negro y ojos azules vestida con el atuendo del campamento mestizo. Hera sonrió a esto y prosiguió a terminar su explicación a Afrodita. Bueno Afrodita, para terminar déjame decirte que tengas mucho cuidado ya que si tu contraparte mortal muere volverás a tu estado divino y aunque te comas otra manzana ya no podrás volver a tener tu cuerpo de semidiosa, solo tienes un uso así que sé precavida. Afrodita asintió con la cabeza a Hera y luego enredó sus brazos con los de su esposo mientras recargaba su cabeza en el hombro de Hefesto. Bueno, ahora la pregunta es de quién es semidios Hefesto. Apolo preguntó intrigado, eso es fácil, soy un semidios de mama, ya que ayer traté de tirar rayos y controlar el aire pero no pude, pero sí tengo la super fuerza que Heracles consiguió al ser amamantado por madre, pero mi fuerza es mayor a la de él ya que soy literalmente un semidios puro hijo de ella. Zeus se enfurruñó en su trono al saber que su hijo no resultó ser un semidios suyo, lo que provocó que su esposa pusiera los ojos en blanco al ver el berrinche de su esposo. Esto impactó a todos pero sacó una sonrisa de Hera ya que su hijo resultó ser más fuerte que el estúpido de hijo bastardo de su marido, me lo prometen por la Estigia. Hera le insistió a la pareja. Lo prometemos en la Estigia. La pareja hizo la promesa, para que Hera no siga molestándolos, pero Hefesto en su mente comentó, le quitas lo divertido a la vida. Todos en la sala se rieron ante la declaración del dios herrero, por su parte Hera puso los ojos en blanco al ver que su hijo heredó ciertas actitudes infantiles de su padre. Hera sonrió ante lo dicho y les dijo que reclamaría a Hefesto después de capturar la bandera y que Afrodita siguiera el mismo patrón que hacía con sus hijos y se autorreclamara en la hora de la cena y después que reclamara a Hefesto podría empezar a dormir con él en su cabaña. Esto molestó a Afrodita ya que Hera le había arruinado su idea para la noche, por lo que tendría que esperar hasta que reclamara a Hefesto. La reina sonrió al ver la cara de la diosa del amor y supo que tenía algo planeado para esta noche, pero al parecer se lo había arruinado. Sin nada más que espera, los dos dioses transformados en semidioses se despidieron de todos los presentes para luego ser enviados al campamento por Zeus. Al llegar a la casa grande vieron a Chirón en su silla de ruedas, lo saludaron y le explicaron todo lo sucedido. El legendario centauro solo atinó a frotarse las 100 y decirles que le pediría a Anabet, una hija de Atenea, que les mostrara el campamento. Al salir de la casa grande pudieron ver a la hija de la diosa de la sabiduría, la cual les saludaba y les hacía señas que fueran con ella. Los dos dioses le sonrieron y se dirigieron hacia la semidiosa, tomados de las manos ansiosos por ver qué aventuras les deparaba esta nueva vida. Y ahí termina el capítulo. ¿Quién quiere continuar con la lectura? Anabet preguntó. Yo leeré, querida. Demeter le dijo con una sonrisa a la semidiosa. Fin del capítulo.